coger, pero acá por consenso en el hospital y posiblemente a nivel nacional se ha escogido la escala de MRC. Eso de ahí lo vamos a ver en una diapositiva, le vamos a explicar y el interno o el residente ya no habla pues de la línea que se hablaba antes, línea a pequeños, moderados o grandes esfuerzos, sino ya otro tipo de clasificación de acuerdo a la actividad que tiene el paciente. La línea en sí es es un síntoma subjetivo que nos refiere el paciente, ¿no? Eso no lo podemos nosotros este, verificar, pero sí de repente por la actividad lo podemos medir, ¿no? Por ejemplo, la American Thoracic Society dice es una experiencia subjetiva de malestar, ocasionado lógicamente porque el paciente no puede respirar adecuadamente. Y ese malestar puede ser de la intensidad variada, ¿no? Y intervienen muchos factores que pueden producir esta línea, desde los psicológicos hasta en realidad una patología determinada, una patología dada. Esta palabra se dice que siempre viene de las palabras griegas, las asociaciones de la palabra, en la cual pues nos dice que se trata de una respiración difícil. Es una sensación subjetiva, por lo tanto va a ser difícil de definir. El paciente no nos va a venir y decir, doctor, yo tengo una disnea, y mucho menos disnea MRC1, 2 o 3. El paciente no sabe ni qué es disnea. Y muchas veces nosotros también, cuando estamos en pleno aprendizaje, no sabemos hasta que lo vamos aprendiendo, ¿no? Pero el paciente lo puede presentar o nos puede referir de diferentes maneras, ¿no? Doctor, siento que me falta el aire, doctor, me estoy ahogando, me estoy cansando últimamente, o ya me canso, me agito, me falta el resuello, algunos dicen, me fatigo, o sea, todo eso nos está refiriendo a que el paciente tiene problemas con la respiración. Pero nosotros no podemos poner pues en nuestros síntomas y signos de la historia clínica eh, como ahogo o falta de aire o agitación, no podemos poner eso de ahí, ¿no? Ya tenemos un término preciso, un término médico que es la disnea. La disnea se puede producir también en personas sanas sin tener ninguna patología, como le decía, ¿no? Bueno, nosotros cuando realizamos la profesión médica, muchos de nosotros ya nos ponemos un poco más sedentarios conforme avanza la edad. Durante nuestra actividad más joven podemos realizar actividades, ejercicio, practicar algún deporte, qué sé yo. Pero si nosotros ya no practicamos eso y tratamos, inclusive practicando eso, si llevamos un esfuerzo mayor, nos vamos a cansar, nos va a faltar el aire, vamos a entrar en cierto grado de disnea. Pero unas personas que ya son sedentarias y ya no van a esperar tener esa línea con el esfuerzo intenso, sino con un esfuerzo moderado y algunos mucho menos todavía. Menos de esfuerzo van a sentir que se les falta el aire. Entonces, la línea va a resultar como el aumento, va a aumentar el trabajo respiratorio y por lo tanto los músculos respiratorios no van a ser lo suficientemente capaces para satisfacer ese trabajo que nos está llevando el organismo, ¿no? Siempre se dice que ahí esto se produce como consecuencia del trabajo mecánico respiratorio, o sea, del momento de la respiración, de inspirar y expirar. Y esto se va a deber a qué? A la resistencia eláctica del pulmón. Si el pulmón tenemos un pulmón duro como una fibrosis pulmonar, por decir, o sea, va a haber una resistencia de la elasticidad del pulmón, o una resistencia del flujo aéreo en la vía respiratoria, como ocurre en los problemas obstructivos, como en el asma, el EPOC. El aire no puede ingresar más aire a ese nivel, ¿no? Hay una resistencia. Y la fricción tisular de que el paciente tenga pues algún daño o alguna lesión a nivel del parénquima pulmonar. Se dice que no se conoce la zona exacta de la corteza cerebral donde se puede producir o comandar esta disnea, ¿no? Pero sí se sabe que cuando hay disnea, esto se va a acompañar, como por ejemplo hipercapnia, aumento del CO2 a nivel arterial
va a haber hipoxemia, disminución del oxígeno a nivel del torrente sanguíneo, y lógicamente eso, para satisfacer la necesidad, la persona hace un aumento de la respiración, ¿no? Aumento del trabajo respiratorio, y también se dice que puede ser favorecido la disnea por factores psicógenos. Una diapositiva también tenemos más adelante. En sí, la etiología de la disnea puede ser de muchas causas, ¿no? Muchas causas, ¿no? No solamente respiratorias, no solamente respiratorias las que estamos llevando en este momento, ¿no? Las respiratorias, las más frecuentes, enfermedades obstructivas, acá tenemos el asma, el EPOC, ¿no? Las enfermedades intersticiales, ¿no? Generalmente los EPI, la, la neumoconiosis, que incluye pues la silicosis y la asbestosis, una neumonía, una atelectasia, derrame pleural, un neumotórax, cualquier alteración respiratoria, al final nos puede llevar a la sensación de falta de aire que se conoce como disnea. Puede haber problemas cardiovasculares, eso lo conocemos, ¿no? Una insuficiencia cardíaca congestiva lleva rápido también a que el paciente tenga problemas respiratorios, ¿no? Una distensión abdominal, el hemodiafragma se eleva, se comprime un poco lo que es los campos pulmonares y no se pueden expandir adecuadamente y nos va a llevar también a presentar una disnea. Puede ser nerviosa, no sé, hay un problema arriba o problema de donde se encuentra el centro respiratorio, también puede comenzar a tener problemas de disnea. Y metabólica, lógicamente, que también es importante. Por eso cuando hay disnea, nosotros lo primero que hacemos en la emergencia es tratar de averiguar a qué se debe, sobre todo si hay problemas respiratorios, ¿no? En la especialidad de nosotros. Y solemos pedir un AGA para ver qué cosa, para ver si solamente hay dificultad respiratoria o hay una insuficiencia respiratoria. Y el AGA, que es el análisis de gases arteriales, nos va a decir si el paciente en realidad tiene insuficiencia respiratoria, porque el diagnóstico de insuficiencia respiratoria es gasométrico. Y si yo le digo, dependiendo si es tipo 1 o 3, este paciente va a requerir oxígeno sí o sí. Entonces es importante yo saber si esta disnea ya me está llevando a una insuficiencia respiratoria o solamente me está ocasionando una dificultad respiratoria. Hay causas que nos van a dar una disnea grave, ¿no? Por ejemplo, una crisis grave de asma o el asma casi fatal que se llama, ¿no? El edema agudo del pulmón, que generalmente se debe a un problema cardíaco que ha congestionado al pulmón. Este pulmón, por más que quiera respirar, no va a poder porque los alveolos que contienen aire están llenados pues, por secreción, ¿no? Por trasudado en este caso. Obstrucción de la vía aérea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Esto de acá puede llevar a una asfixia. El tromboembolismo pulmonar también deja prácticamente un pulmón inoperativo o los dos pulmones, y de ahí puede venir, como es brusco, puede venir la dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria y la muerte, el síndrome de distrés respiratorio también. Una neumotórax a tensión. Una neumotórax a tensión. El neumotórax se produce bruscamente. Esta es la diferencia de la disnea del neumotórax con el derrame pleural. El neumotórax es brusco, es agudo. De un momento a otro le falta al paciente el aire, presenta una disnea. Mientras que en el derrame pleural la disnea va a ser en forma progresiva. Conforme pasen los días y conforme tenga más volumen, este derrame lógicamente va a producir más disnea. El mole costal significa que este paciente, nosotros tenemos la caja torácica y la caja torácica es mantenida pues por lo que es el arco costal. Y este arco costal, para que exista un bolé, tiene que haber fracturas en varias costillas. Entonces esa caja torácica se vuelve inestable. Eso se llama boleco. La cardiopatía isquémica, un infarto, ¿no? El shock, las arritmias, esto hay que tener siempre presente que nos pueden llevar a una disnea grave. A una disnea así aguda, abrupta, nos puede llevar pues, lo que es el neumotórax a tensión y el trombolismo pulmonar, el tromboembolismo pulmonar que está dentro de las líneas agudas o bruscas dentro de la patología que compete al aparato respiratorio propiamente dicho. Y hay causas frecuentes de disnea crónica, ¿no? El asma, el EPOC, el EPI. Estas disneas crónicas
no es que van a estar crónicas así, en cualquier momento se pueden reagudizar por un no buen control de la enfermedad o por una infección sobreagregada o por X motivos. Se puede exacerbar, se llama un asma exacerbado, un EPOC exacerbado y un EPIC exacerbado dentro de su problema de fondo que tiene la patología. Y las formas clínicas, la posición de cómo adopta el paciente para aliviar esta disnea, ¿no? Por ejemplo, la ortognea, el paciente no puede soportar el decúbito, no puede estar echado de espalda, ¿no? Esto es frecuentísimo en los problemas que tienen insuficiencia cardíaca. Ellos tienen que estar casi sentados para que puedan descansar. La línea paroxística nocturna aparece pues, en forma brusca de 2 a 4 horas del sueño. El paciente se desespera con sensación de ahogo, de falta de aire y se sienta sobre la cama y esto se puede autolimitar pues, en 30 minutos a 1 hora. La platignia es una línea que se produce cuando el paciente está en posición de pie, ¿no? Cuando está de pie, pero entonces el paciente tiene que tratar de no estar en esa posición. Y la trepopnea es la que se produce pues, en decúbito lateral, ¿no? Generalmente esto lo relacionamos más con los derrames pleurales. Si son masivos, con mayor razón, no pueden soportar el decúbito en esa zona, entonces adoptan la otra posición. Y esto ya que compete a otras patologías no respiratorias, en este caso cardíacas, este paciente se coloca en cumplido. Esto es lo que debemos tenerlo presente al momento de hablar de la disnea. Ya con los alumnos de práctica vamos a comenzar a hablar y no, yo cuando hable pues de disnea MRC2, MRC3 o MRC4, tenemos que nosotros ya ver en qué condiciones lo estamos encontrando el paciente, ¿no? Por ejemplo, la disnea grado 0, ausencia de disnea, excepto el ejercicio intenso, que nos puede ocurrir, bueno, a todos nosotros si realizamos una actividad mayor de lo normal. Eso no significa que exista patología. Pero ya comienza el paciente a tener disnea según esta escala, la disnea al andar deprisa o subir una apuesta poco pronunciada, el paciente siente que le falta el aire. O cuando van a las partes de la sierra, por ejemplo, ¿no? Nos puede dar un grado de disnea 1, ¿no? Y el grado 2 ya cuando nosotros vamos con nuestros compañeros de nuestra edad caminando acá en Lima, ¿no? Y nos damos cuenta que nuestro amigo camina un poco más rápido, nos deja un poco atrás, entonces ya está pasando algo. Ya no estamos caminando al mismo ritmo de las personas de nuestra edad. Entonces eso vamos a catalogarlo como disnea grado 2. Y si el paciente o la persona comienza a caminar, pero ya pasando una cuadra o llegando a una cuadra que más o menos equivalen a 100 metros, el paciente siente que se cansa y se tiene que detener para descansar un rato, entonces esto ya sería grado 3, ¿no? Y la línea que impide pues, al paciente salir de casa, ¿no? o hacer sus actividades casi simples como vestirse, asearse, alimentarse, entonces es línea grado 4, el paciente está con cierta limitación. Conforme avance el grado de línea, como ustedes ven, el paciente va a estar con mayor necesidad de aire, va a estar, como tiene mayor necesidad de oxígeno, va a tener que respirar un poco más rápido, entonces lo vamos a ver al paciente con cierta dificultad respiratoria o de repente aumentando la frecuencia respiratoria y si nos acercamos al 3 o al 4 hay que hacerle un ARA porque posiblemente este paciente ya requiera del uso de oxígeno. Ahora vamos a ver la cianosis. La cianosis ciano significa azul. Eso ya la mayoría, cuando les pregunto a todos, más o menos tienen idea. Es una coloración azulada de la piel y la membrana, ¿no? Producida por aumento de la hemoglobina reducida. Se dice que debe ser, o sus derivados, se dice que debe ser mayor de 5% para adelante para poder nosotros presenciar pues, ese color azulado, sobre todo en las partes distales, ¿no? Esta se desarrolla cuando la concentración, como le decía, de la absoluta de la hemoglobina reducida es de 5 gramos por decilitro o mayor que en la sangre, ¿no? Y eso va a dificultar pues, que el oxígeno sea transportado.
el transporte de oxígeno es la resultante, que ustedes saben, del mecanismo complejo de los animales superiores que permite llegar al oxígeno. Para que el oxígeno llegue a las células no es fácil, ¿no? Primero, nosotros por medio de la ventilación tenemos que tomar el aire del exterior. Lo llevamos hasta los alveolos. De los alveolos, el oxígeno tiene que pasar al torrente sanguíneo. ¿Cómo pasa? Ahí tenemos una membrana alveolo-capilar. ¿Y cómo pasa el oxígeno a la sangre? ¿Cómo sale el CO2 de la sangre al alveolo? Solamente por diferencia de presión. El oxígeno tiene mayor presión en el alveolo que en el torrente sanguíneo, entonces por mayor presión pasa a la sangre. Y el CO2 tiene mayor presión en la sangre que en el alveolo, entonces sale de la sangre. Ese es el intercambio gaseoso. Y no solamente queda ahí el problema, sino que el problema va a depender del transporte ya de este oxígeno, y ahí viene la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina, los hematíes o los glóbulos rojos que contienen ellos, son capaces de captar los alimentos y el oxígeno para transportarle a todas las células. Y si ahí hay un problema, ¿no? Por reducción, en este caso, solamente reducción de la hemoglobina, entonces podemos hablar de una anemia, el paciente se ve de color azulado, pero si la hemoglobina reducida es la que comienza a aumentar, entonces comienza a aparecer en las partes periféricas. No olvidemos que la sangre arterial es roja, mientras que la sangre venosa es azul, medio más oscura, azulada. Por eso, generalmente, cuando ustedes ven su brazo, van a ver pues las venas. Lógicamente que vemos las venas, las arterias no se ven, pero de ese color más o menos se incrementa un poco más, sobre todo en las partes distales, y lo vemos la color azulada de las partes periféricas. Es un signo clínico, lo evidenciamos nosotros. A veces el paciente ni cuenta se da que se está poniendo así, cianótico, pero nosotros lo podemos evidenciar. Y como le decía, ya la hemoglobina reducida comienza a aumentar, ¿no? Mayor de 5%. Y lo que vemos, lo que vamos a ver es un color azulado de piel y mucosa. La cianosis central y una cianosis periférica, sí se ve más o menos la cianosis, ¿no? En los labios, ¿no? En el pabellón auricular también podemos verlo, en las partes periféricas, sobre todo se ven. La cianosis central puede darnos pues las enfermedades pulmonares, las cardiopatías congénitas, la presencia de hemoglobinas anormales, ¿no? Acá ya comienza a intervenir también el hematólogo. Muchas veces nosotros tenemos que ver por qué la cianosis, ¿no? Si vemos que el paciente tiene una neumonía, nunca ha tenido, ¿no? O tiene un problema respiratorio severo que está produciendo una buena ventilación o buen intercambio gaseoso, entonces podríamos decir que el problema lo podemos tener a este nivel o a este nivel, pero si puede ser también producido por alteraciones de la sangre. Entonces nosotros tenemos que derivar cuando tengamos estos pacientes para ver si es pues, un problema netamente hematológico. Pero cuando yo tengo esto de acá, el paciente puede estar casi sin mucha dificultad respiratoria. Esa es la diferencia. Mientras cuando tengamos enfermedades pulmonares, el problema respiratorio es notorio, tiene tos, tiene ruidos agregados al examen físico, o sea, tiene varias cosas que nos puede decir que el problema puede ser pulmonar o cardíaco. Y el sistema periférico ya puede haber la falla cardíaca, obstrucción arterial aguda, una tromboflebitis profunda, síndrome de Raynaud, estas cosas. Un shock comienza a ver, pues ustedes saben, en un shock comienza los vasos sanguíneos prácticamente a colapsar, ¿no? Y no pasa la circulación. Con respecto al dolor torácico, en un sentido amplio de dolor torácico, cualquier cosa, cualquier molestia o dolor de diferentes tipos, todo que exista a nivel del tórax, nos vamos a referir como dolor torácico. Ahora, nosotros tenemos que tratar de definir el dolor, las características del dolor, ¿no? Y para decir dolor torácico, bueno, tienen que estar comprendidas pues en el diafragma, en la parte inferior de la caja torácica, y en la parte superior la base del cuello. No olvidemos que, miren, casi cercano a un 10% de los pacientes que acuden a la emergencia vienen por dolor torácico.
sobre todo cuando es en la parte anterior y lado izquierdo, que generalmente piensan que es un problema cardíaco, pero acuden a la emergencia. Entonces hay que tener también bastante cuidado y tener conocimiento con esta característica del dolor. Es una de las causas frecuentes, como le decía, acá ponen la segunda causa de que acuden a las emergencias, ¿no? Y en consultorio externo en total del 5 al 7%. O sea, tenemos una buena cantidad de pacientes que vienen por dolor. Y cuando vienen por dolor, generalmente piensan que su problema es cardíaco o es neumológico. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener cuidado y tener la seguridad de que no tenga problemas pues, cardíaco o neumológico, porque muchos de ellos el dolor es con respecto a la caja torácica. No olvidemos que en la caja torácica hay músculo, hay nervios, tenemos cartílago, tenemos parte ósea, que bueno, la parte ósea, no, el hueso no duele, pero el periósteo, todo lo que está rodeando estas estructuras, o nervios también hay que se inflaman y pueden producir dolor, como un dolor de osteocondral que suele producirse a nivel de la parte anterior del tórax, la parte izquierda, que se asemeja mucho a un infarto, pero cuando uno da la presiona hace la digitopresión, el paciente siente que le duele más y nosotros no estamos tocando ni el corazón ni los pulmones, solamente la parte de la pared. Y miren, acá, si bien es cierto que un buen porcentaje llega porque hay problemas cardíacos, pero también casi un 45%, pues un 43% llega por un dolor osteomuscular. Este dolor osteomuscular que les decía, que el síndrome de Ties también se conoce, o el dolor osteocondral, es frecuente, ¿no? Y uno, de todas maneras, en la emergencia, trata de hacer su electrocardiograma para estar seguro de que no hay alguna alteración como infarto, buscando las ondas Q en el electrocardiograma. Eh, pero de todas maneras hay algunos pacientes que no se puede identificar el dolor, ¿no? O de repente es cardíaco, qué sé yo, y tiene que ser hospitalizado. Miren, el dolor torácico en sí viene casi un 20%, una isquemia demostrada un 17% y una isquemia miocárdica un 8%. Para que vean, hay un buen porcentaje de un dolor torácico que llega a la emergencia y prácticamente dentro de un momento le pones su analgésico todo y se le fue el dolor. Entonces eso nos da a veces gusto porque no estamos frente a un infarto, porque un infarto es una persona que está en peligro su vida, ¿no? Este dolor torácico, como acá mismo lo dice, representa un desafío para nosotros los médicos porque puede ser un dolor que el paciente sea osteocondral o psicológico, o puede ser en realidad un infarto. Tenemos que tener ahí la habilidad para tratar de ver, sobre todo si es un infarto, como le digo, un electrocardiograma, o se solicita enzimas hepáticas, enzimas cardíacas, y vemos los resultados, se han movilizado enzimas cardíacas, entonces posiblemente pase a una unidad de cuidados intermedios o intensivos y seguir su observación para ver cómo evoluciona. Pero si con un analgésico se le va al paciente, entonces el paciente queda en observación nomás unas cuantas horas y de un momento el paciente se alivia y se va a su casa. Bueno, también tenemos que tener presente diferentes diagnósticos diferenciales del dolor torácico. No olvidemos que algunas estructuras tienen inervación en común y pueden estar también viniendo de la parte del abdomen. Ya, bueno, de todas maneras, como les decía, sí hay un porcentaje que hay que tener presente. Por eso lo que más nos preocupa en la emergencia es que el paciente tenga un infarto y ahí se abocan, ¿no? Pero si el paciente dice de un momento a otro, doctor, he tenido, pero mi dolor es tipo punzada cuando respiro más, y el paciente está en ese momento con un dolor así, entonces podremos pensar en un síndrome pleural. El síndrome pleural, bueno, como les decía, tenemos acá el neumotórax y derrame pleural, y eso tiene una tríada clásica.
la tos sin expectoración, el dolor torácico tipo punzada y la disnea, ¿no? En el neumotórax la disnea es brusca, abrupta, mientras que en el derrame pleural la disnea es progresiva. Eh, el dolor torácico, como acá también lo menciona, puede ser debido a la inflamación de cualquiera integrante de la pared torácica, ¿no? Nos puede doler cualquiera de ellos, ¿no? Entonces podemos eh, confundir de repente con un infarto, pero eso de ahí generalmente con analgésicos suelen calmar. Ya, entonces acá a veces hay dolores, pues nosotros casi no tenemos partes como en la parte intestino que debemos sospechar un dolor cólico, esas cosas, ¿no? O otro tipo de dolor. En la parte abdominal sí es un poco más de confusión. En la parte del tórax nosotros somos más directos, vemos y que eh, hay problema cardíaco o respiratorio. Y si nosotros descartamos el problema cardíaco o respiratorio, lo dejamos al paciente prácticamente en la emergencia, pero vemos otro tipo de pacientes porque sabemos que no estamos frente a un peligro eh, por lo que llega el paciente. Ah, muy bien. Esto de acá, como le decía, hay que ver si es un dolor de origen isquémico o no isquémico. Eso de ahí vamos a verlo en la emergencia, por eso el internista lo primero que hace es tratar de verificar es cardíaco o no es cardíaco, ¿no? Acá el dolor torácico de origen no cardíaco, por ejemplo, tenemos este, pleuroparenquimal o pulmonar. Un tromboembolismo pulmonar nos puede producir un neumotórax, una neumonía, una pleuritis, ¿no? Un pleuritis puede ser acá un síndrome pleural o pleuritis. No olvidemos que la neumonía, ¿por qué produce dolor torácico? Inclusive tipo pleurítico, porque se dice casi el 50% de neumonía va a producir un derrame pleural paraneumónico, ¿no? Un derrame pleural paraneumónico que puedes simular o confundir a un síndrome pleural, pero las características van a ser diferentes, ¿no? Porque acá puede presentar hemoptisis en la neumonía, puede presentar tos con expectoración y otros elementos que nos dicen que corresponde a una neumonía. Pero si el dolor pleurítico solamente esto con seca y con línea progresiva, posiblemente nos diga pues, que es un síndrome pleural solo y entonces nos es más fácil todavía. Puede haber también gastrointestinal que produce dolores torácicos, puede haber osteomusculares, como le digo, la osteocondritis, el síndrome de Kiel, la punzada de Kiel, o sea, estos de acá son problemas ya osteomuscular que cuando ustedes presionan en forma digital a la pared torácica, el paciente va a referir que el dolor se incrementó, el dolor es más fuerte, entonces eso de ahí nos deja tranquilo porque solamente es un dolor de la pared torácica. El neuropático es frecuente nosotros que encontremos, doctor, vengo con un dolor que tengo en la espalda, me dice, ya cada día es peor, primero me hincaba, me picaba como si me hubiera picado algo y a veces me hinca y se te hace sospechar como, lo puedes confundir como te dice hincada, puedes pensar que sea un síndrome pleural. Pero cuando vas al examen, a la inspección, nomás, esto es importante, la inspección, vas a ver pues las lesiones eritematosas o papulosas o vesiculares, ¿no? En forma en zonas que le corresponde a un solo dermatoma, ¿no? Están localizados, entonces ahí nosotros decimos que este es un herpes zóster. Y el herpes zóster, el tratamiento ya pues corresponde darle el tratamiento respectivo, ¿no? O una neuralgia herpética. Después sigue doliendo, doctor, pero yo tuve herpes ya no tengo nada, solamente tengo cicatriz, pero me sigue doliendo fuerte. Y eso de ahí, lógicamente, es parte de este dolor neuropático, queda muchas veces. Y hay un dolor psicógeno, ¿no? Por la depresión, ansiedad, eso, el ataque de pánico, esos tipos de dolores. Y las causas pulmonares, como decíamos, el dolor pleural, esto sí hay que conocerlo porque necesitamos darle tratamiento rápido, ¿no? Porque si es un derrame pleural, tenemos que hacer
una toracocentesis y llegar al diagnóstico. Si es una neumotórax y esa tensión, el paciente tiene que colocarse un tubo de drenaje. Sabemos que la pleura parietal es la que tiene inervación, entonces para hacer la biopsia pleural tenemos que poner anestesia porque vamos a sacar muestra de la pleura parietal, ¿no? ¿Qué debemos preguntar? Por ejemplo, acá el inicio del derrame pleural no es por el dolor sí es brusco, ¿no? El dolor, no es la... ¿Qué debemos preguntar acerca del dolor, no? Ustedes saben, ya notaron en neurología, tienen que buscar pues las características típicas cuando el paciente tiene dolor, dónde está localizado, intensidad, tipo, duración, síntomas asociados, factores que aumentan, que alivian y factores precipitantes. Eso ya ustedes cuando hacen su relato cronológico ponen dolor torácico y en el relato cronológico lo van describiendo las características, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es tipo punzada, duración días, asociado a disnea, fiebre, tos, factores que alivian, la respiración superficial, el decúbito, factores que precipitan, la tos, la respiración profunda, el ejercicio, el dolor pleurítico. Y hay otro dolor de muscular esquelético, como la osteocondritis, como les decía, que es frecuente, pero no nos va, este dolor esofágico no lo vamos a, el glicógeno variable no. Y la disfonía, acá con respecto a la disfonía, alteración, ustedes saben, de la voz, ¿no? No es que tenga una fonía, tiene disfonía, ha disminuido, le escuchamos al paciente, pero con disminución de su sonido, de su voz, ¿no? El problema, lógicamente, va a estar en las cuerdas vocales, ¿no? Se dice que para que vive las vibraciones vocales tiene que haber estos genes, tanto en el hombre como en la mujer. La irrigación ya es importante porque a veces hay alteraciones que tenemos que saber quién lo inerva y quién lo irriga, porque alteraciones a ese nivel también nos pueden producir disfonía. Más que afonía, producen disfonía, ¿no? La irrigación, por ejemplo, ustedes saben de la arteria tiroidea superior e inferior, ¿no? Y a las cuerdas vocales, la inervación de la rama laringe recurrente, el del nervio vago, excepto el dicotiroideo, el nervio laringe superior, ¿no? Y la parte sensitiva supraglótica, la rama interna del nervio laringe superior. O sea, estos de acá, estos nervios, tenemos que ver, no solamente van a inervar a las cuerdas vocales, sino inervan a otras estructuras también. Y cuando tengamos alguna patología, se van a relacionar con las otras también. ¿No? Acá hay que ver la calidad de voz, grado de nasalidad. Cuando ya alteración en las cuerdas vocales se cambia. Si uno se da cuenta cuando uno está, como dice, resfriado, pero llega a inflamarse las cuerdas vocales, se le nota más ronco, se le nota el cambio de la calidad de voz cambia, ¿no? Tiene casi una voz nasal, se cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque basta que se modifique un poco el tamaño o el grosor o disminuya de las cuerdas vocales para que nuestra voz se modifique. Hay que preguntar también si el paciente fuma, ¿no? Porque fuma, eso a la larga va a irritar pues, esas zonas, el alcoholismo. Hay que ver si el paciente ha sido intubado, ¿no? Ahora con lo del COVID hay muchos pacientes que han sido intubados, que han lesionado, querramos o no, atravesamos las cuerdas por las cuerdas vocales, lesionamos a veces las cuerdas vocales. Y no solamente eso, sino que a nivel de la laringe o a nivel de la tráquea, quedan con problemas. Algunos le ponen el traqueóstomo. O sea, es un problema en esto del COVID que ha venido con el problema de la voz, ¿no? Algunos pacientes que están con traqueóstomo pues no pueden ni hablar, tienen que taparse el orificio y si tapan el orificio no pueden respirar. Entonces es un problema. Pero gracias a Dios todo eso se está revirtiendo y esperemos pues que esto, la pandemia ya se quede ahí nada más y no tengamos más pacientes, porque tenemos muchos pacientes seculares por post-COVID, que tienen alteración en la voz, que tienen alteración en la tráquea, que han quedado con tos crónica, se han quedado con disnea, se han quedado algunos autolimitados, como muchos también han recuperado su estado de salud como si no hubieran tenido nada. Ya, el procedimiento quirúrgico del cuello hay que ver, pues, ¿no? No olvidemos que cualquier cirugía que hagas cabeza y cuello hay que tener cuidado, no olvidemos por ahí están el nervio recurrente, el laringio, todas esas zonas y cualquier tipo de lesión son nervios finitos que se lesionan y el paciente puede prácticamente quedar sin voz.
¿no? Y las disfonías funcionales, la alteración de la voz sin lesión anatómica de los órganos funcionales. Esto es como en todas las patologías a veces sucede, ¿no? Puede ser por el abuso de la voz, ¿no? Al hablar y orar, a veces pueden producir hasta ciertas alteraciones o rupturas de estas estructuras y alterar pues, prácticamente la voz, porque la disfonía es eso. Por mal uso de la voz, al hablar con una intensidad y un tono más alto de lo que corresponde, algunos los cantantes, ¿no? A veces tienen voz alta y después cuando ya están más de edad ya no pueden porque han lesionado un poco sus cuerdas vocales. Y hay disfonías psicógenas también, que es la alteración producida por el trastorno, bueno, ya los pacientes histéricos, esto no solamente los pacientes histéricos presentan cambio en la voz, los pacientes histéricos también acuden a la emergencia simulando dolores cardíacos que muchas veces no lo son, ¿no? Puede haber trauma vocal, ¿no? Hay, eh, y otros producidos por el problema psicológico, puede producir, como le digo, cambio en la voz, puede semejar enfermedades, puede producir dolores torácicos, pueden, como si conocen alguna enfermedad, pueden hasta simular la enfermedad. Son muchos pacientes que a veces son los que han leído y saben y quieren impresionar en la emergencia. De todo vamos a encontrar ahí. Bueno, esto de caer en la cianosis, ¿no? Pero espero que son las 8:01. No sé si hay alguna pregunta para... Doctor, en la gestación, nosotros podemos decir que hay el tercer trimestre, o Mejor, sea, que es fisiológico. no te escuché, ¿puedes repetirlo? Sí, que por ejemplo en la gestación de tercer trimestre podemos decir que la disnea es fisiológica, o sea, por consecuencia de, porque las pacientes refieren sensación de dificultad, ¿no? Y esa es toda la definición. Sí, 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 sí. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, vamos a explicarlo esto de acá. La línea dice, bueno, uno es que está cargando más peso de lo habitual. Segundo, ustedes saben que también existe no solamente la línea fisiológica, sino también una anemia, ¿no? Bueno, si alguna chica ha estado gestando y ella decía, pero sí estoy bien, y cuando le hacían sus análisis también veían que la hemoglobina estaba baja, y algunas de ellas baja un poco más, y más el trajín que están haciendo porque están cargando una mochila de más, mientras estén en posición de descanso, no van a sentir este problema, ¿no? Pero el problema es cuando realizan alguna actividad. Cuando realizan alguna actividad, eso va a llevarle un mayor esfuerzo y se va a manifestar como cansancio. Y otra cosa es que no olvidemos que en la parte pélvica está el útero, pero cuando la mujer está gestando, el útero no solamente se queda en la parte pélvica, sino llega a formar parte de la parte abdominal. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, los que han estado gestando o de repente ya han visto una gestante, cuando la paciente está de pie o se echa, la parte de su útero llega casi hasta la parte abdominal superior, hasta la boca del estómago, o en otras palabras, eso tiende a desplazar un poco a los diafragmas hacia arriba. Y al desplazar un poco hacia arriba, lógicamente le va a quitar un poco más de espacio a los pulmones y eso también puede justificar el cierto grado de disnea que presenta la paciente gestante. Pero se soluciona después del parto, el paciente recupera y hace su actividad normal. No hay problema, no queda con la disnea permanente la paciente. ¿Otra pregunta? ¿Y eso puede dificultar el diagnóstico de otras enfermedades respiratorias en estos pacientes? ¿Cómo? ¿Dificulta el diagnóstico de otras enfermedades respiratorias en la paciente? Bueno, acá hay que ver, pues, lógicamente, cuando decimos disnea,
nos viene un abanico de posibilidades diagnósticas, ¿no? Pero solamente un síntoma no nos puede orientar hacia una patología, ¿no? Hay que hacerle preguntas en la anamnesis si tiene otros síntomas para ir agrupando y para ir seleccionando. Y no solamente eso, sino hay que ver si tiene algún antecedente per se. De repente la paciente ha tenido tuberculosis y ya no tenemos un parénquima pulmonar adecuado, de repente la paciente tiene problemas cardíacos y todo se puede ir complicando si tiene una enfermedad de fondo, ¿no? Puede no ser solamente como una línea fisiológica, sino eso puede ocasionar ya otros factores. Por eso, con un solo síntoma o signo no podemos nosotros dar esta respuesta que me dice. Tendríamos que hacer la historia para ver si hay comorbilidades, tiene comorbilidades o si presenta otros síntomas. De repente la paciente, aparte de la línea, tiene tos, ¿no? Y si el examen físico de repente escuchamos que hay sucrepitante, significa que hay secreciones a nivel bronquial, hay que dar tratamiento, o sea, no hay que ver si también algo impide que el aire ingrese, ¿no? Si vemos que no tiene antecedentes, si vemos que el árbol bronquial o pulmonar está limpio, posiblemente todo se pueda deber a la gestación, pero si vemos que hay sucrepitantes, si vemos que tiene tos con expectoración, ¿no? Entonces hay que tratar de limpiar esas secreciones que están en el árbol bronquial para que el aire pueda ingresar y de repente esa línea que se está asociando al embarazo disminuya o desaparezca. Llegó Johan. Gracias, doctor. Ya. Llegó Johan. Johan León. Ya. Muy bien. Ya son las 8 con 6 minutos. Damos por terminado entonces la clase teórica. Hasta luego. Buen día, doctor. Cuídese. Ya. Gracias, doctor. Luego.